¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Hermanos y amigos, un saludo muy especial a esta hora. Deseo que Dios les bendiga de una manera muy especial. Seguimos estudiando la carta de Pablo a Timoteo. Hoy vamos al capítulo 3 y quiero hablarles en esta oportunidad acerca de los requisitos para los ministros. Antiguamente se hablaba en este pasaje que solamente este requisito era para los ancianos de las iglesias, pero aquí dice que es para los obispos, es decir, para el que desea obispado, el que desea ministerio, ya sea de apóstol, evangelista, pastor, profeta, maestro. Para todos son estos requisitos y hay alrededor de 15 requisitos en esta porción, de lo cual quiero leerlo textualmente de la Biblia Reina Valera contemporánea. Dice el apóstol Pablo: esta palabra es fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Aquí encontramos alrededor de 18 recomendaciones o requisitos para los ministros. Y esto es necesario tenerlo en cuenta. Hoy día algunos quieren ser ministros para tener una iglesia y vivir de ella, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos ministros del Señor, siervos de Dios, que obedecemos su palabra y que estos requisitos sean lo que necesitamos para desempeñar nuestro ministerio. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, no puedo entrar en los detalles de esta cantidad de requisitos, pero cuando vemos, por ejemplo, en la iglesia católica, la iglesia tradicional, uno se pregunta ¿por qué los sacerdotes no se casan? Si aquí dice que el que desea obispado es una buena obra que desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, tener una sola esposa. ¿Por qué ellos no tienen esposa? ¿Con qué autoridad pueden hablar de la familia, de los hijos, del hogar, de la esposa, de la relación entre esposos? ¿Cómo pueden hablar de eso si no son casados, si no tienen experiencia? Pero para los ministros cristianos, aquí hay una serie de requisitos que debemos tener en cuenta y no solo criticar a los demás, sino vivir aquello que nos enseña la Biblia, porque no debe ser, su propósito dice que de tener ganancias deshonestas, es decir, tener la iglesia como simplemente una hacienda privada para vivir de ella. No. Necesitamos llenar cada uno de estos requisitos y ser fieles a Dios en lo que Él nos demanda. Así que hablar de esto es muy importante y como ya leí no necesito, no puedo hablar en detalles, pero quiero dejar dos cosas bien claras. Una es que el testimonio del ministro tiene que ser muy clara, el testimonio bueno, limpio, ante la iglesia, porque dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Es decir, si yo no sé gobernar a mi familia, entonces ¿cómo voy a gobernar a la familia de los demás? ¿O cómo voy a gobernar la iglesia?
Y la otra parte que quiero hacer énfasis es que dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, ante la sociedad, ante los inconversos, ante los vecinos, ante las personas que los rodean, tiene que tener buen testimonio. Eso es muy necesario, que un pastor, un evangelista, un apóstol tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué pueden ver las personas en el ministro? Y es muy importante porque el ministro es como el modelo que debe existir para que la congregación siga su ejemplo. El apóstol Pablo, que dio un buen testimonio, dijo: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, nosotros tenemos que tener un comportamiento adecuado dentro y fuera de la iglesia, comenzando por buen testimonio en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros nietos, con las personas que nos rodean, también en la congregación y en la sociedad. Como aquí no podemos entrar en tantos detalles, solo quiero marcar esta pauta de que los requisitos para los ministros aquí son muy claros y deben ser tenidos en cuenta para ser ministros reales del Evangelio. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su palabra y también a dar buen testimonio delante de las personas que nos rodean. Nos vemos en el próximo programa y deseo mientras tanto que Dios les bendiga.